Bé, bon dia. Tinc el plaer de presentar-vos el Sebastián Galiano, que va ser estudiant d'aquesta escola, va fer Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat telemàtica, després va veure molt de món, em sembla que va estar a Suècia i a Holanda, i us comentarà què fa un arquitecte IT. D'acord? Doncs endavant. Bueno, como ha dicho, yo ahora mismo vivo en Holanda. He estado viajando un poco por Europa en los últimos años. He estado en Suecia, estuve unos meses en París y en Holanda he estado en el sur, en el centro y en el norte. Así que lo he visto un poquito todo. Y quería hablaros un poco, bueno, cuando hablé con David estábamos hablando de cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Y me dijo, bueno, quiero que vean un poco qué es el trabajo de un ingeniero en infraestructura, qué es lo que tocamos, en qué trabajamos y hacia dónde estamos yendo en ese mercado, ¿no? Cómo nos vamos hacia las nubes, hacia el cloud computing. También intentaré introduciros un poco en mi aventura internacional, si me da tiempo, y hablaré de diferentes cosas que tal vez estéis familiarizados, y si tenéis alguna cosa que queréis saber más, me interrumpís y yo os explico pues, cómo funciona, si lo sé, y por qué tomamos una serie de decisiones u otras, ¿no? Para empezaros a introducir en el tema, pues yo quería hablaros un poco de cómo empecé yo, ¿no? Yo empecé aquí estudiando en la escuela, la ingeniería de telemática, me gustaba mucho Linux y hacía bastantes cosas con él, y empecé a hacer pues chapucillas, ¿no? Yo hacía arreglos en diferentes pequeñas empresas que me contrataban como freelance y me pagaban cuatro duros, por decirlo de alguna manera, por montar servicios para la empresa, ¿no? Pues servicios de compartición de ficheros, servicios de mail, esto ya al principio de la infraestructura. Obviamente ya había empresas que lo estaban haciendo, pero para mí fue mi primer contacto. Entonces nosotros montábamos servidores, montabas el servicio y, que me quedo corto de potencia, bueno, porque tengo muchas visitas, pues aumento la potencia. Santas Pascuas. ¿Que se estropea el servicio? Bueno, pues tienes que ir allí o te conectas por remoto y lo intentas arreglar. Todo esto, obviamente, en un ambiente bastante familiar, eran pequeñas empresas. Pero aparte aquí yo estaba trabajando como becario para Cristina, que está aquí, y hicimos un proyectillo, no sé si aún se utiliza aquí el Rembo, supongo que ya no lo sé. ¿Sí se utiliza? ¿Qué es? ¿No os conocéis el Rembo? El Rembo es lo que arranca las máquinas de vuestros ordenadores para reiniciar una imagen. Nosotros intentamos hacerlo en software libre y bueno, lo conseguimos, funcionó de aquella manera, pero realmente lo conseguimos y conseguimos una publicación en el Linux Journal de abril del 2009. Está ahí arriba el proyecto. Bueno, estuvo bastante bien, aquí aprendí mucho. En estos dos tipos de proyectos me relacioné mucho con lo que aprendí, pequeñas cosas en la escuela, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hacíamos un poco de Linux, de sistemas operativos. Y yo desde mi punto de vista, cogí el conocimiento que adquirí aquí, porque el conocimiento que tienen aquí tienes que abstraerlo para aplicarlo profesionalmente. Ellos te dan una idea, aquí os estás dando una idea de cómo luego vosotros tenéis que coger ese conocimiento y transformarlo en productividad, ¿no? Y ese es uno de los cambios que yo hice primero como freelance, ¿no? Coger lo que me explicaba creo que era arquitecturas telemáticas, que se daba aquí antes, que nos enseñaba el Apache y servicios, FTP, y cómo cogí esos pequeños conocimientos, ¿no? Y luego me fui a una pequeña empresa, me la jugué un poco y conseguí que funcionara, ¿no? ¿Cómo haces ese cambio? Eso está muy bien, porque empiezas a ver que lo que aprendéis aquí tiene un reflejo fuera, pero el reflejo se lo tenéis que dar vosotros. No hay nadie más que vaya a dar ese reflejo sobre cómo funcionan las cosas. El profesor no te va a decir qué es lo que vas a encontrar mañana en la empresa, porque eso cambia. Eso es algo que tenéis que darle el sentido vosotros. De aquí entré a trabajar en UPCnet, creo que me llamaban como algo así como ingeniero de proyectos de soporte, bueno, un nombre muy complicado. Pero básicamente lo que hacía eran pruebas de carga, ¿no? Pruebas de carga que yo aprendí a utilizar aquí la herramienta, con Rock me enseñó a utilizar la herramienta, es el JMeter de Apache, que es una herramienta para generar pruebas de carga, es decir, pruebas de estrés a servidores o arquitecturas y que tú puedas ver cuántos usuarios resistes, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con, no directamente, pero también con colas de Markov, de cuántas peticiones te llegan, cuál es el tamaño de la petición, cuál es el tamaño de la población. Nadie te va a hablar de eso, pero es bueno saber que eso está detrás de alguna manera. Te hace pensar en cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, a lo que hacíamos pruebas de carga era a Atenea, que creo que todos aquí usáis Atenea, espero, ¿no? Antes no era así, obviamente, ¿eh? Ha mejorado mucho en los últimos años, supongo que hay gente trabajando todavía allí. Y
Aquí aprendí cómo funcionaba la primera la gran arquitectura, ¿no? Me pasé de un crecimiento vertical que teníamos en los pequeños servidores familiares de empresas de pintura y cosas así, o el que utilizamos nosotros para el proyecto este de Linux, pasamos a una arquitectura múltiple, ¿no? Donde teníamos diferentes capas y donde lo que hacíamos era un crecimiento más en vertical y en horizontal. Es decir, yo ponía más potencia en el hardware y al mismo tiempo también ponía más máquinas para repartir las diferentes peticiones entre las diferentes máquinas. Quería dibujarlo, pero no tengo pizarra, pero os lo explico. A nivel, cualquier arquitectura web básicamente se suele basar en lo mismo. Se basa en que tú tienes un balanceador de carga, tú tienes los servidores web, bueno, sí, servidores web y luego la base de datos detrás. Ahora también se pone entre medio del balanceador de carga y el servidor web, se pone una capa de caché para quitarle un poco de esfuerzo al servidor web. Porque no sé si habéis estudiado un poco de cómo funciona Apache, el servidor web, pero él crea un proceso cada vez que tú le lanzas una petición, y crear un proceso es muy costoso. Entonces tú no quieres que tu servidor web esté todo el tiempo, cada vez que recibe una petición, crea un proceso. Se sube la RAM, se sube la CPU, y al final hay un momento que tienes un tope de procesos que puedes crear, antes de que se sature el servidor. Entonces lo mejor es que el servidor web esté relajado. ¿Cómo se hace eso? Pues con balanceo de carga y con caching, para empezar. Entonces aquí lo que teníamos eran dos balanceadores de carga en lo alto de la infraestructura, ¿no? Y entonces estos recibían todo el tráfico que vosotros estudiantes hacéis, quiero ver las notas, pues todas esas peticiones iban allí y desde allí pues me parece que entonces teníamos 5 servidores web en Apache que estaban divididos. Dentro del servidor web teníamos 2 servidores Apache, o Apache, como queráis. Uno para peticiones pequeñas, estáticas, imágenes y tal, hacía a su vez de cache, y otro para grandes peticiones, ¿no? Y luego, claro, todo eso tenéis Moodle, que es la aplicación web que está funcionando ahí, y esa es la que hace las peticiones a lo que hay debajo. ¿Qué había debajo? Pues debajo había 2 cosas. Por un lado, una base de datos, y por otro lado, un sistema de ficheros en red. ¿Alguien sabe lo que es un sistema de ficheros en red? ¿Sí? ¿Lo sabéis todos? A ver, que levante la mano el que no lo sepa. Vale, eso está bien, todo el mundo lo sabe, estáis estudiando bien. Entonces, el problema es que eso es un cuello de botella, porque el sistema de ficheros en red no era distribuido. Es decir, teníamos uno y ahí accedían todos. No se podía hacer balanceo de carga, era NFS, y NFS aún hoy sigue sin ser distribuido. Y luego otro problema era la base de datos, ¿no? La base de datos teníamos el mismo problema, que por aquella época, hacer un sistema distribuido de una base de datos era bastante complicado. Entonces, ¿cómo hacíamos el crecimiento de la base de datos? A base de hardware. Recuerdo que por aquella época compramos una máquina que eran de 16 cores y 16 GB de RAM, ¿vale? Por aquella época que yo era grande. Pero el problema que tenía eso es que, claro, tú tenías solo una máquina. ¿Qué pasa cuando esa máquina se cae? Está muerta. Y los datos, no hay consistencia de datos, porque todos los datos están en la misma máquina. Entonces lo que se hacía por aquella época es comprar otra máquina igual de cara, ¿vale? Y tenerla de backup. Y cuando se estropeaba, iba un señor, muchas veces yo, muchas veces otra persona, iba allí y hacía con los cables de la fibra, clink, clan. ¿Vale? Lo que estamos haciendo era, no podíamos hacer un crecimiento horizontal con esas máquinas, porque el software no estaba preparado para hacer distribución de carga. Porque cuando estás haciendo arquitectura, hay 2 cosas que siempre tenemos en mente. Una es la alta disponibilidad y la otra es la alta escalabilidad. High availability and high availability y high scalability. ¿Lo habéis estudiado también esto? Esto es el Padre Nuestro. Tú cuando ves cualquier aplicación que hagas, cualquier servicio que hagas, tienes que pensar que se va a romper, ¿no? Ahora, bueno, estamos cambiando la mentalidad, pero seguimos pensando en lo mismo. Necesitamos, primero, que un servicio crezca rápido. Y en este caso, en el caso de Atenea, lo bueno que teníamos es que éramos altamente escalables en la web, porque el balanceador de carga nos permitía distribuir la carga web entre 5 o más servidores web. No sé si me entendéis. ¿Necesitamos más carga? Pues pongo otro servidor web y ya está. Pero teníamos un cuello de botella inmenso en bases de datos y en acceso a ficheros. Yo no sé si se ha arreglado eso, pero bueno. Luego, siguiendo con lo mismo, hice pruebas de carga a LDAP. No sé si habéis estudiado también LDAP. LDAP es un servicio de directorio, es una base de datos que se llama de estas no relacional, es muy antigua, pero se utiliza como directorio, ¿no? Básicamente para acceder a un tipo de datos, sobre todo de usuario, de quién es, qué contraseña tiene, este tipo de cosas.
Está muy bien, es muy rápida para un número muy limitado de usuarios. Cuando se crece mucho, lo mejor es irse a un MySQL, pero para la cantidad de usuarios que teníamos aquí, que eran, creo que para Atenea por aquella época eran unos 80.000, si no me equivoco, pues ya es suficiente. También queríamos poner alta disponibilidad y alta escalabilidad para LDAP. Por aquella época, LDAP tampoco era multimaster, ni nada de esto. Entonces tuvimos que también hacer pequeños ajustes de arquitectura, ¿no? Lo que hicimos es que guardamos la base de datos en un punto que podían acceder los dos servidores. Teníamos dos servidores de LDAP, que eran los que tú le preguntas y te devuelve los datos. Pues, ¿de dónde sacan esos datos? Pues de una base de datos. LDAP al final es una base de datos. Lo que hicimos es guardar el fichero de la base de datos en un punto en que los dos servidores podían acceder. Y ese punto sí que estaba replicado varias veces. Es decir, se caía un servidor, seguías teniendo el otro, y luego los datos estaban replicados. Ya tienes alta disponibilidad y alta escalabilidad. El problema es que el protocolo en sí de LDAP no soporta multimaster. Era el problema que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que poner un master y un slave. El master es capaz de leer y escribir, pero el slave solo puede leer. Entonces, ¿cómo tomas una decisión de este estilo, ¿no? Por ejemplo, un usuario que se conecta y se tiene que autenticar, ¿hacia qué servidor se tiene que conectar? ¿Cuál dirías? Exacto. Entonces, no podíamos tener alta disponibilidad en el máster, no estaba accesible para vosotros, solo para nosotros desde dentro, y lo que teníamos era alta disponibilidad en el esclavo. Esto se ha solucionado. LDAP proporciona, lo podéis mirar, unos mecanismos súper complicados que seguramente lleven al fracaso para dar multimaster, porque lo que hace es sincroniza con el otro máster y tiene que preguntarle cómo está, que si has escrito, que si no has escrito. Esas cosas fallan siempre. Siempre. Lo que hace es no hay más remedio que fiarte, ¿eh? Pero aquí lo dejamos así. Y bueno, no sé si sigue así, yo apostaría que sí. De aquí también hice proyectos con Orde. Aquí era menos de arquitectura, pero bueno, había cierta relación también un poco. Orde es el webmail es el webmail de UPC en general. Es una plataforma open source. Y básicamente yo cuando llegué hacía muchos temas de actualización de los servicios, ¿no? Cada año es una versión nueva, tienes que coger y actualizar las máquinas a la última versión y que todo funcione. Que esa es la parte más divertida. Y en aquella época salió el primer iPhone, y algo que le gustó a todos los directivos que había por allí por aquel entonces, los que no tenían BlackBerry, era que querían tener iPhone y que querían que su iPhone se sincronizara con todos los servicios que daba Orde. Obviamente estamos hablando de una plataforma libre, que utiliza estándares, que se tiene que conectar a una plataforma cerrada, que no utiliza estándares y que por aquella época no había abierto ni su API de calendario, ¿vale? Y a mí me tocó la suerte o el proyecto de conseguir hacerlo sincronizar. Había un proyecto por entonces, que creo que es el estándar de sincronización de ese tipo de cosas, que se llama SyncML, es un protocolo de sincronización de archivos de directorio. LDAP otra vez, que al final esto al final tiene detrás un LDAP de donde saca los datos. Y funcionó bastante básicamente. Ahora mismo es mucho más fácil implementarlo de lo que era en el año 2000. ¿Cuánto hace ya? Pues hará unos 6 años o 7 de esto, seguramente. Y bueno, esto fue un proyecto que me ayudó mucho sobre todo a aprender sobre correo electrónico, sobre aplicaciones web fuera de Learning, pero más relacionadas con mail, cómo se relaciona un directorio con un servicio de correo, que esto es muy importante porque cuando vosotros vais a diseñar un servicio para una empresa, imagínate que te piden un servicio de correo a la empresa. Tú tienes que saber que el servicio de correo, tú tienes tu servidor de correo, tu webmail, que es el que te hace de frontend para este servidor de correo, el protocolo que hay de comunicación de correo, que es IMAP, que es POP3, SMTP para la transmisión del tráfico de correos, y que todo esto se está conectando a su vez a un LDAP. Y que esto tiene que tener alta escalabilidad y alta disponibilidad, y que tu LDAP tiene que tenerlo también. Por lo tanto, cuando pones un correo, no estás poniendo solo un correo, estás poniendo muchas más máquinas detrás. Hay un esfuerzo de saber qué es lo que va a pasar. Tienes que hacer un poco de forecast, de saber, bueno, cuántas máquinas voy a poner y qué servicios están integrados aquí. Después estuve en yo trabajando 3 años entre becario y ingeniero, y por razones varias abandoné la empresa y me fui a estudiar a Suecia, a Estocolmo.
Empecé un máster en sistemas de comunicación. Después os hablaré un poco más sobre el tema de educación y movilidad exterior, como diría la ministra. Pero bueno, después del máster lo acabé y yo estaba ya viviendo en Holanda y empecé a buscar trabajo y tardé 2 meses en encontrar trabajo. En Holanda entonces el paro estaba en el 5%, ahora está en el 8%, está aumentando un poco. Y entré en esta empresa, que es mi empresa actual, se llama Spielgames. En Spielgames somos un portal web, bueno, de hecho somos varios portales web. Si vais, por ejemplo, lo siento, si vais un momento a juegos.com, es que tengo aquí los datos de números, a juegos.com, yoko.it, gamesgames.com, galesgogames.com. Bueno, tenemos todos los dominios relacionados con juegos, son nuestros. En los años 90, el fundador de la empresa hizo una inversión muy grande en dominios, cuando era el boom de las .com. Y hizo unas páginas donde hay una serie de juegos flash y nosotros hacemos de plataforma. Hacemos un poco de desarrollo, pero muy poco, y lo que hacemos es plataforma. Cogemos juegos o los desarrolladores ponen juegos en nuestra plataforma y nosotros hacemos dinero a través del advertising, de publicidad. Pero claro, con este tipo de dominios movemos muchísimo tráfico. Lo dije en la entrevista que me hicieron para Bits que Volan, tenemos 200 millones de visitantes únicos. Esto se refiere a cookies. Nosotros calculamos el número de visitas por la cantidad de cookies, las galletitas estas que pone el navegador, que tenemos. Y al final del año tenemos unas 200. O sea, no está mal. Y luego tenemos 3,5 millones de páginas vistas por mes, que tampoco está nada mal. Y bueno, tenemos el ancho de banda de todo el mundo, son 20 gigabits por segundo. Nosotros en Holanda, en nuestro centro de datos que tenemos ahí, estamos en 2 gigabits por segundo contratados allí. Así que los otros 18 lo hacemos a través de CDNs, que si no habéis estudiado luego había explicado un poco sobre CDNs. Y de datos servimos 3 petabytes de datos al mes. Que eso es una burrada. Por eso para nosotros los CDNs son súper importantes. Porque si tú tienes que servir eso desde tu casa, o sea, desde tu centro de datos, no vas a poder soportarlo. Entonces, ahora estamos en un momento de tránsito, estamos pasando hacia la nube, hacia el cloud computing. Porque el cloud computing ofrece flexibilidad. ¿Qué quiere decir? O elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? ¿No? Que se habla mucho si vais a Amazon. La elasticidad es esa propiedad de estos servicios de que tú puedes gestionarlos ante caídas, subidas, bajadas, lo que tú quieras, sin que importante el tiempo que tarda en levantarse ni en nada. Es flexible. Antes teníamos una máquina, se caía y estabas muerto. Ahora a través de una API puedo programar que automáticamente se genere una máquina que me haga lo mismo y me replique con los mismos datos. Eso es elasticidad. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo empezamos con todo esto? Bueno, empezamos con OpenStack o VMware. Yo cuando estaba en UPCnet hicimos trabajos ya instalamos VMware y era la primera vez que nosotros tocábamos, piensa que ayer teníamos un centro de datos y era la primera vez que decíamos, vamos a virtualizar máquinas. Recuerdo que compramos la licencia de VMware SX, teníamos 2 nodos cuando empezamos, si no recuerdo mal, no sé cuánta, teníamos 8 GB de RAM o 9 o 10 GB de RAM, no me acuerdo, teníamos bastantes GB de RAM por la época. Y solo pusimos servicios poco importantes dentro del VMware por aquella época, porque teníamos miedo, la confianza. Hay una cosa cuando empiezas una tecnología nueva que es la cantidad de confianza respecto a la que compares con la que tienes actualmente. Claro, te metes una tecnología nueva que te venden, que esto va a ser la revolución, que ya no tienes que preocuparte nunca más por ir con tu servidor al centro de datos y enracarlo, que pesa 20 kilos aquello, tienes que ponerlo con un toro, y bueno, una historia, ya no tienes que hacer eso. Ahora solo tienes que hacer un clic, o 2 o 3, y mágicamente se instancia una máquina. Pues aquí en mi empresa, cuando yo llegué, también utilizamos VMware y ES6. Obviamente tenemos casi todos, si no me equivoco, 750 servidores, bueno, instancias, que algunos son hardware, otros no son hardware. Y claro, manejar todo esto es difícil, ¿no? Y teníamos el problema de que no es flexible para nosotros VMware. Y para hacerlo flexible y elástico hay que pagar una licencia, ¿vale? Que es considerablemente alta. Y luego tiene otro problema VMware para nosotros. Cuando hicimos la comparación, es que es cerrado. Y en mi empresa tenemos bastante know-how, tenemos mucho conocimiento a nivel técnico. Si se estropea VMware,
¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Llamar a VMware, esperar a que vengan, cuando te lo arreglo, ya vendré, te estoy pagando la licencia de mantenimiento. Y por eso, esas fueron las dos razones por las que nos pasamos a OpenStack. Estamos pasándonos, de hecho, estamos empezando ahora tenemos los dos conviviendo. OpenStack te ofrece una serie de APIs para la gestión de máquinas en 3 niveles. A nivel de recursos de computación, recursos de espacio y recursos de red. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ya los recursos de Internet ya no son físicos, ahora es software. Estamos pasando de SysOps, que se decía antes, a DevOps, que somos gente que está allí y que sabe desarrollar. Empezamos a saber desarrollar un poco. Tenéis que aprender Python, ya os lo digo. Es muy fácil, tampoco cuesta mucho, pero tenéis que aprender un poco porque muchas de estas cosas al final funcionan sobre Python o sobre algún tipo de lenguaje de scripting, porque todo esto son llamadas REST a servicios web. Esto, lo bueno que tiene también OpenStack es que es un framework en estos 3 niveles, ¿no? Espacio con Swift, luego tienen el de red y OpenStack Nova para computación. Esto es un framework en el que tú puedes trabajar encima. Entonces, por ejemplo, uno de los servicios que ofrece OpenStack es identificación. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién puede utilizar OpenStack? El que se identifique. Y ellos, a través de estos mismos servicios que ellos han creado, los básicos recursos, que son computación, espacio y disco, pueden ofrecer este servicio dentro del stack, de las capas. También hay, por ejemplo, balanceo de carga como servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la API tú haces un pequeño código y te levanta un balanceador de carga que se pone delante de tu servidor y te hace balanceo de carga como servicio. Ya no es una máquina haciendo eso, ya es un servicio. Y eso también lo hacemos a nivel de red. Se pueden crear switches y redes virtuales dentro de máquinas con una API. Todo es una capa de abstracción donde lo importante que sepáis es que estáis tratando con recursos. Y esta es la clave de todo esto, que ya no hablamos de máquinas, ya no hablamos de recursos. Una vez que tengamos esto montado, que espero, ya lo tenemos funcionando, pero que lo tengamos 100%, porque esto tiene muchos servicios relacionados. Por ejemplo, estaba hablando antes que hay otro servicio que se llama, estoy intentando montar ya ahora, que se llama HIT, que lo que hace es que tú a través de una API y un pequeño JSON, un archivo de texto, tú dices cómo quieres que sea el cloud que tú quieres montar, ¿no? Imagínate que yo me hago un template, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, que es, yo quiero montar una Atenea, vamos a decir. Entonces, para mí una Atenea está formado de servidores Apache, bases de datos y balanceo de carga. Yo le describo cómo son esos 3 recursos y obviamente espacio también, que hemos hablado que Atenea tiraba de espacio en disco. Esto es lo que necesito 30 GB en disco en red, necesito una máquina de tamaño mínimo y todo esto lo pones en un fichero. Se lo lanzas al servicio de HIT y HIT automáticamente te monta todo el servicio. Tú no haces nada más. Tú defines la arquitectura en un archivo de texto. Se acabó lo de pensar cómo se hace. Vamos más rápido porque somos más elásticos. De ahí lo que nos gustaría hacer en la empresa, ya veremos si lo conseguimos, es tener nuevos centros de datos. Nuevos centros de datos lo que hacen es reduce la latencia de comunicación con nuestro cliente final, que son los jugadores, que por ejemplo, nuestro servidor, nuestro centro de datos está aquí en Ámsterdam, pero tenemos muchos jugadores en Sudamérica, en Brasil especialmente. Tenemos bastantes jugadores. Pero claro, la distancia es bastante considerable y si esta gente de aquí tiene una conexión muy mala, seguramente tardan bastante más. Nosotros podemos comprobar, tenemos una cosa que se llama Room, para ver cuánto le cuesta a una persona aquí en Brasil descargarse un juego. Y de hecho hay servicios online, no me acuerdo la página web, pero ya la puedo pasar más adelante, que tú pones una URL y un país y te dice cuánto tiempo en media tarda en ver esa web esa persona y cuánto tarda en bajar cada uno de los elementos que forma la web, el CSS, las imágenes, el JavaScript, todo esto. Entonces nosotros queríamos montar el centro de datos aquí, pero es caro y hay mucha burocracia fuera. Pero ¿qué pasa? Que toda Sudamérica, para salir a internet, pasa por Miami. Y dijimos, bueno, pues lo montamos en Miami. Pero la burocracia en Estados Unidos también
necesitas tener la empresa localizada allí, rellenar muchos papeles, pagar impuestos, abogados. En Estados Unidos los abogados son muy importantes. El siguiente punto de conexión está en Toronto y estamos intentando ponerlo en Toronto ahora. Hemos contratado una empresa que nos hace la búsqueda. Ya no es un centro de datos, se llama un POP, un punto de presencia, porque lo que haces es tú coges otra empresa, que es la empresa que se dedica a montar centros de datos, y tú le dices, bueno, dentro de tu centro de datos yo voy a poner mis servidores, y tú le pagas para tenerlos dentro. Porque obviamente montar un centro de datos tiene un coste exagerado. ¿Eso sería un punto neutro de interconexión o es una empresa privada de presencia? Esta es Level 3, es nivel 3, es una empresa que se dedica a CDNs y centros de datos, y luego tenemos otro partner que me parece que se llama Silent Partner, que lo que hace es nos ayuda en la búsqueda de partners en Canadá para montar dentro de nivel 3 el POP. Creíamos que iba a ser más sencillo, pero hay mucha gente metida en esto. Cuando te quieres ver cuánto cuesta esto, no lo estoy haciendo yo directamente, pero veo a mis compañeros haciéndolo, y ahora vas allí y busca un centro de datos que quiere aceptar que el level 3 lo monte dentro, el coste de mantenimiento, el partner que te monte dentro de los servidores, que te lo monte correctamente, que se desplieguen tus imágenes como toca. Es una historia entretenida. Yo he estado muy involucrado en un proyecto sobre DNS, que en mi empresa teníamos un DNS interno, ¿vale? Que normalmente tú tienes tu DNS para comunicarte con tus servidores, y teníamos un nombre de dominio para nosotros. Vamos a decir spillgames.com, no era ese, pero ya está bien. El problema que tenía ese dominio, teníamos dos problemas, un problema de nomenclatura y un problema de arquitectura. La arquitectura que teníamos entonces estaba basada en un software que se llamaba Unbound, que lo que es un servidor DNS que está basado en un fichero de texto. El problema de esto es que tu master DNS interno no puede crecer, no es escalable. Escalas a través de recursos. ¿Sabes lo que son los recursos de DNS? Bueno, tú tienes arriba el DNS master de tu dominio y abajo tienes los recursores. Tú le preguntas al recursor y el recursor mira si lo sabe, si lo tiene en caché, si no lo tiene en caché, sabe que para ese dominio tiene que ir a este master, y si no, tiene que preguntar fuera. Entonces nosotros podíamos escalar en recursores lo que queríamos, pero en master no podíamos, estamos atados a ese sistema de ficheros. Entonces, por un lado, cambiamos ese software en el master, nos pasamos a PDNS, PowerDNS, que es una solución también de software libre, creo que está desarrollado en Holanda, al menos el líder tech es holandés. Y lo que tiene es que PowerDNS, aparte de tener una configuración infinitamente más fácil que Unbound, que Unbound es muy complicada, además te permite elegir qué quieres tener detrás como backend. Backend es el que guarda la información, los ficheros. Y nosotros podemos elegir entre LDAP, si queríamos, MySQL, ¿qué más tiene? Tiene ficheros normales, tiene Postgres. Nosotros elegimos MySQL porque nuestras bases de datos están todas en MySQL y tenemos un sistema que nos permite proporcionar alta disponibilidad y alta escalabilidad en bases de datos, se llama MMM. No sé bien cómo funciona, no estoy en ingeniería de bases de datos, sé un poco lo que es multimaster, básicamente. El máster va cambiando cada vez, va rotando, y entonces te puedes permitir hacer ciertas cositas. Eso lo pusimos ahí, y lo que nos permite ahora es tener muchos masters DNS secundarios solo para lectura, un slave de lectura, y luego todos los recursos que queramos en cualquier tecnología, Unbound, Named, NSD, nos da igual. Eso nos da mucha flexibilidad. Además, que sea MySQL quiere decir, yo hice una API en Python, muy sencillita, nada de, no sé, yo creo que llega a las 100 líneas de código, puede que más, pero no mucho más, para crear herramientas para nosotros, para gestionar el DNS, porque ¿cómo gestionamos nosotros el DNS? ¿Cómo se gestiona un DNS? Antes había un fichero de texto, tú ibas y lo escribías, pero ahora todos los datos se escriben en una base de datos. Pues yo he hecho una serie de scripts que utilizan esta API, que lo que hacen es se conectan a la base de datos en MySQL, y entonces he hecho un script que se llama añadir nuevos records. Entonces yo puedo decir, pues añade un record nuevo aquí, y se comunica directamente con la base de datos, se escribe en la base de datos, automáticamente actualiza el serial y ya está distribuido por todo el sistema. Es sencillito y es muy bueno para nosotros los técnicos poder gestionar este tipo de servicios. Luego tenía el tema del nombre. El tema del nombre es una cosa divertida, ¿no? Porque claro, teníamos este dominio, spillgame.com,
Y ese dominio no es, ¿cómo decirlo? Sé decirlo en inglés, pero no en castellano, pero no es location aware. ¿Qué quiere decir? Que no sabe, tú pones un servidor 123.spilgames.com y tú no sabes dónde estás. Tú sabes que estás haciendo nuestro único centro de datos en Ámsterdam y con suerte sabrás el segmento porque el 1 quiere decir que es este segmento, ¿no? El segmento de producción. Nosotros dividimos la red en segmentos, segmento de producción, segmento de staging, segmento de development, segmento de diferentes segmentos. Pero digamos que cuando yo estoy trabajando con algo o cuando yo tengo que hacer, como ahora tengo una elasticidad y yo voy a programar mis servicios, quiero programar mis servicios para decir, depende del nombre de esta máquina, tú tienes que hacer una cosa o otra porque está colocada en este segmento y en este lugar, que puede ser Ámsterdam, pero puede ser Toronto. Entonces venimos, el nombre que acabamos poniendo, hicimos múltiples nombres, hicimos que el último fuera .spil, que es nuestra empresa, y por ejemplo el segmento de producción en Ámsterdam es el nombre de la máquina, que normalmente está definido con 3 letras y números, por ejemplo hub 324, hub porque es un host, A porque es Ámsterdam y P porque está en producción, y luego un número. Y luego el resto del dominio es prd, porque es producción, .ams1.spil. Entonces con esto podemos a través de scripts y de la API de DNS y de la API de Nova empezar a hacer el sistema elástico. Empezar a decir, bueno, yo ya puedo programarlo, puedo quitar un record del DNS con la API si está en este segmento, ¿vale? Y nos permite mucha flexibilidad. El problema de hacer una migración de DNS, además de cambiar la arquitectura, es que tuve que cambiar el nombre de las 750 máquinas. Y cambiar el nombre de 750 máquinas cuando tenemos archivos de configuración que también utilizan nombres de máquinas. Eso es un problema, porque ellos están apuntando a spilgames.com y nuestro dominio es totalmente distinto. Pues básicamente lo que hice es aprenderme todos los servicios de la empresa. Cómo funcionaban, ir cambiando las configuraciones a través de Puppet, que es un servicio que utilizamos. Puppet es Ruby, tenéis que aprender Puppet. Puppet o Chef, apuntadlo. Si queréis trabajar en esto, actualmente Puppet o Chef. No hay más soluciones. Con Puppet podemos automatizar el despliegue de software en máquinas. O sea, ponemos la imagen en blanco y luego a través de Puppet ponemos las configuraciones. Pues yo para cada servicio tenía que saber cuándo reiniciaba el servicio. Hicimos, por ejemplo, hice la migración de RabbitMQ, que es un servicio de colas. RabbitMQ tiene una cosa muy curiosa, que es que el nombre de la base de datos es el nombre de la máquina. Si yo cambiaba el nombre de la máquina, el servicio dejaba de funcionar. Entonces tienes que montarte un sistema para conseguir, sin parar las máquinas en producción, cambiar el nombre de todo esto y que todo siga funcionando después. Bueno, he tardado unos 6 meses, pero ya he cambiado el nombre de todo. Es un proyecto interesante. Pero además, en este tiempo en la empresa, esto es para que veas lo importante que es el DNS en todo esto. No funciona nada sin este bicho. Ahora estoy con un proyecto de CDNs. Nosotros utilizamos 2 CDNs, básicamente. cDNetworks y Level 3. ¿Por qué utilizamos 2? Bueno, utilizamos 2, aparte por contratos y porque Level 3 nos proporciona el centro de datos, por precio. Los archivos pequeños los distribuimos con cDNetworks, las imágenes estáticas, etcétera, etcétera. Mientras que los juegos, que son archivos grandes, lo hacemos con Level 3. ¿Por qué? Porque Level 3 nos pone muy buen precio para archivos grandes y este nos lo pone muy caro. Pero ahí no acaba la cosa, porque claro, estamos creciendo tanto, que tenemos tanto tráfico, que el CDN está muy contento con nosotros. Le pagamos bien, es un tío que dice, esto es una empresa como Dios manda. Pero nosotros tenemos otra idea. Nosotros sabemos que hay más CDNs ahí fuera y que no todos rinden igual. Y lo que nos interesa es, o sea, si tú estás aquí en Castelldefels en un ordenador preciso, hay un CDN que va a ir mejor para ti que el resto. Entonces la clave es cambiar de CDN que automáticamente la red detecte qué CDN deberías utilizar para tu imagen que quieres descargar. Y para eso está Cedexis. Es una empresa francesa. Y lo que hacen ellos recogen con una cosa que se llama Radar, Cedexis Radar. Lo que hacen es, ellos evalúan la performance de diferentes CDNs que tú les digas, con los que tú tienes contratos,
y ellos se ponen como CDN, entonces. CDN al final ponerse como CDN es que tú coges una URL que te dan ellos y redireccionas todo tu tráfico a través de esa URL y entonces son ellos los que sirven la imagen, ¿eh? Pues esto lo que hace ahora, lo vamos a empezar a implementar, creo que lo tenemos implementado, creo que el mes que viene empezamos ya live con esto. Lo que quiere decir es que ahora podemos hacer bargaining con los CDNs, porque tendremos varios. Podemos hacer precios. Es muy interesante. Esto nos va a ayudar mucho, no solo a nivel de precio, pero a nivel de performance. Vamos a aumentar mucho la performance. Y como no nos fiamos de ellos, hemos implementado una utilidad donde estamos mirando cuál es el rendimiento de todos esos CDNs que nosotros hemos puesto aquí dentro desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque si no nos dan el rendimiento que nosotros pedimos, nosotros lo tenemos todo monitorizado en Big Data, con gráficas y tal, muy bien, y le decimos, mira, perdona, pero CDN Networks no fue la mejor para Brasil, y tú nos has estado dando esto durante un mes. ¿Qué ha pasado? Está muy bien. Además de eso, bueno, aquí habla un poco de CDN Networks. Además de eso, he trabajado en más proyectos. Monté un sistema de NFS para la empresa, al final no acabamos utilizándolo porque hay problemas con NFS, como he dicho, no puedes hacer mucha alta disponibilidad, alta escalabilidad. Pero bueno, fue entretenido porque también estudié cosas de PNFS. PNFS es el nuevo NFS, es el futuro NFS, que te permite hacer queries en paralelo, es decir, tú puedes tener tus datos en diferentes recursos computacionales, es decir, no tiene que ser la misma máquina, pueden ser varias, y tú pides los datos y alguna te responderá. Eso está muy bien porque ya no tienes que tenerlo todo centralizado en un sitio, sino que lo puedes tener en varios. Está muy bien. PNFS es interesante. Sobre todo si vais a hacer algo con HPC, High Performance Computing, esta gente está muy interesada en esto. Hice otro de proyecto cuando llegué. El problema de la empresa es que el conocimiento no se traspasaba de persona a persona. Cada uno hacía su proyecto. La estancia media en la empresa es los 2 años. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de 2 años la gente venía y nadie sabía cómo funcionaban las cosas, porque nadie escribía cómo funcionan las cosas. Ni había un proceso para decir, bueno, yo cuando acabo esta información, ¿a quién se la tengo que dar para que esta gente haga un uso inteligente de ello? Entonces hice un pequeño proyecto sobre esto. Cómo se tenía que generar la documentación, qué tenía que haber dentro de la documentación y quién tenía que leerla y aprobarla. ¿Vale? Parece sencillo, pero meter a una serie de gente que tiene una serie de costumbres a hacer cosas como esta no es sencillo. Luego hice un poco de Kerberos también. Kerberos es un sistema de seguridad que funciona con tickets para acceder a servicios. Está bastante extendido por empresas y nosotros sé que lo acabaremos poniendo porque también podemos hacer APIs con esto y entonces lo que vamos a hacer es que cada segmento esté encerrado dentro de un servicio de Kerberos y podemos controlar la seguridad de ese servicio. Quién accede, quién no accede, por qué accede y cuándo accede. Y si todo esto solo poniendo tu password una vez, que esto en realidad es lo que buscamos. Y luego otra cosa muy interesante que he hecho en la empresa es, he utilizado este servicio, supongo que nadie lo conoce, se llama SiteSpec, es una herramienta de una cosa que se llama A/B Testing. A/B Testing es muy interesante cuando tienes una plataforma web, tú tienes tu web y quieres probar qué usuarios les gusta qué. Entonces tú puedes hacer testeo A/B, que es la traducción literal, que es que yo digo, a un 20% de los usuarios que me llegan a mi web, le pones la página en rosa y al otro en verde. Y yo monitorizo quién me paga más. Si todos los usuarios van a la verde, quiere decir que el color verde hace que la gente me pague más. Entonces yo puedo poner diferentes versiones de la misma web a diferentes usuarios para poder no solo analizarlos y monetizarlos mejor. Este servicio es interesante también, pero bueno, funciona, tú tienes un número de nodos que tú contratas con la empresa, nosotros creo que tenemos 2 y creo que pueden soportar 60.000 peticiones por segundo, si no me equivoco, o algo así. Es una brutalidad lo que han hecho esta gente con el servicio, con muy pocas máquinas soportas mucho, pero es una máquina cerrada. Nosotros no podemos acceder dentro, no podemos mirar nada. Es un Unix, sí, yo puedo hacer un LS, pero no veo nada. Y esto lo que tenemos que hacer, mi trabajo principal, aparte de, porque viene un técnico a instalar las máquinas, era configurar nuestro balanceador de carga para pasar tráfico a través de SiteSpec y no de nuestras máquinas normales. Y nosotros no queríamos pasar todo el tráfico, porque SiteSpec nunca hubiera podido soportar todo el tráfico que nosotros tenemos. Entonces lo que hacemos son unas reglas
dentro del balanceador de carga. Nuestro balanceador de carga es un Riverbed Zeus XTM o algo así se llama. Zeus XTM era antes, ahora se llama Riverbed. Y lo que permite es que es un balanceador de carga que tiene scripting, que tú puedes programarlo. Y te trata el tráfico como recursos. Entonces tú puedes decirle, todo el tráfico que venga, que sea HTTP, que tenga esta cabecera, pues el 20% me lo mueves a esta máquina. O le puedes decir, todo el tráfico TCP que venga de este puerto es un balanceador de carga a nivel de aplicación. Y eso nos permite, tenemos 5 o 6 máquinas como esa, nos permite hacer auténticas virollas con el tráfico. El problema que tiene es que aumenta mucho la complejidad, porque lo que pasa es que cada uno escribe el script que quiere. Y hay un momento después de 6 años de la empresa que cuando vas a entrar a mirar los scripts dices, bueno, ¿esto qué hace? Porque no lo sabes, ¿no? Esto es un problema de documentación y es muy común en casi todas las empresas donde vayáis a ir. Dadlo por hecho. Como habéis visto, hemos ido subiendo de que yo tenía que coger una máquina y la hacía crecer verticalmente, luego en UPCnet horizontalmente y verticalmente, y por último aquí ya estamos hablando de cloud computing, de flexibilidad, ya no nos importan que las máquinas caen. Entonces yo encontré, preparando esta presentación, he encontrado 2 gráficas que me han parecido interesantes, son de una empresa que quiere vender servicios de cloud, obviamente están un poco con su opinión, pero opino que son muy interesantes, ¿no? Esto es el número de gente que se hacía sus propios centros de datos, y esto es el tiempo, ¿no? Entonces lo que pasaba es que al principio era muy interesante tener tu propio centro de datos, porque tenías una ventaja competitiva respecto a tus adversarios, ¿no? Si de repente yo empecé a vender web porque tengo mi propio centro de datos, mi adversario no puede hacerlo. Entonces lo que hace es que más y más gente empieza a crear sus propios centros de datos. Esto no sé cuándo empieza en el tiempo, pero vamos a decir que empieza en los 80. Hay un momento que es la adopción pico, ¿no? Que no hay ventaja competitiva porque todo el mundo tiene un centro de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, hay gente que empieza a dar, ¿qué? El servicio de centro de datos hace un outsourcing, empieza a darlo como servicio. Y por último, ¿qué es lo que pasa? Que cuando das esto como servicio, el número de gente que se hace los centros de datos, ¿qué pasa? Acaba y lo que tienes es un servicio maduro para proveer como un mercado. Y esto pasa con el cloud computing, que como ya no damos servicios de hosting, no, ya estamos dando recursos computacionales. Lo vendo como el que vende manzanas. Y esto es muy interesante porque tenéis que pensar, cuando vayáis a trabajar tenéis que pensar cómo evolucionó el mercado para que podáis entender lo que estáis haciendo. Porque por mucho que penséis que son recursos, sigue habiendo una máquina debajo. Este también me ha parecido muy interesante, por eso lo he puesto. Empezamos con el SLA, ¿sabéis lo que es? Bueno, pues se buscaba extreme uptime, que eso estuviera siempre encendido, que no se cayera nunca, esto como la máquina con el ventilador que tenía yo allí. Esto no puede acabarse porque entonces nuestro servicio desaparece. Costaba muy caro, ¿vale? Y el consumo era centralizado. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos un vertical scaling, es decir, yo hacía mi máquina más y más potente, y para poder hacer un deployment yo tenía que ir a la máquina y hacer el deployment del software, instalarlo yo a mano, etc. De ahí pasamos a lo que, por ejemplo, yo tenía en UPCnet. Estaba diseñado para recuperarse después de una caída, es decir, tenía una base, lo he hecho con la base de datos, yo tenía una base de datos y cuando se caía, ¿qué es lo que hacía? Iba un tío, le encendía. ¿Cuál era el problema? Que yo necesitaba commodity hardware. Yo necesitaba otra base de datos igual de grande que esa para que esto funcionara. Y si la segunda también se caía, necesitaba una tercera. La pregunta es, ¿cuántas máquinas necesitaba para mantener eso? El servicio era carísimo. Me parece que hay una historia por ahí de una empresa que estaba en una isla y no recuerdo el nombre de la empresa, pero básicamente se le cayeron toda la electricidad, se cayó el backup, se cayó todo lo que tenían y se quedaron sin internet. Que esto es un poco lo que pasaba. Siempre necesitabas un backup y el precio del backup, ¿no? De ahí pasamos un poco a básicamente cuando dejé UPCnet y cuando ya encontraba en Spielgames, que tenemos muchos horizontal scaling. La máquina no tiene que ser tan potente, lo que es importante es que yo pueda poner muchas. Si yo pongo muchas ya me da igual. Y entonces ya el diseño que estamos haciendo ahora con la nube es, diseñamos para que fallen, porque hemos asumido que las cosas fallan. Yo puedo tener 100 máquinas, las 100 pueden fallar. Lo que tengo que ser es resistente a los fallos. Tengo que ser que si se cae, que automáticamente se ponga una nueva.
Esa es la mentalidad que tenemos ahora, porque sabemos que las cosas fallan siempre y todo puede fallar, todo. Es mucho más barato, solo tenemos que poner más máquinas baratas para hacer algo. El consumo es self-service, es decir, nosotros ahora le damos los APIs a los desarrolladores y son ellos quienes directamente instancian la máquina, instalan los programas, lo hacen todo ellos. Entonces, esto es mucho beneficio para nosotros. También cambia mucho cómo trabajamos y cómo trabajaréis vosotros. Muchos de vuestras empresas donde vais a trabajar seguramente van a utilizar OpenStack Nova, Rackspace contratado, entonces tú contratarás el servicio de Rackspace, o Amazon Web Services. Si no estáis jugando con Amazon Web Service, yo empezaría ya, porque es gratis el primer año y es divertido. Son APIs, podéis hacer máquinas virtuales, matarlas, es decir, yo creo que incluso prácticas aquí en la facultad sería muy interesante, porque se están pidiendo muchos ingenieros que sepan sobre Amazon Web Services y que sepan de diseño de arquitecturas, porque al final lo que hay detrás de Amazon Web Services son también arquitecturas de servicios. Bueno, pues esta básicamente es mi historia sobre el cloud computing, sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Yo en la empresa, aparte de hacer esto, también me encargo de quedar, si queréis trabajar en el extranjero, hacer unas becas o hacer un proyecto o algo, me podéis enviar un mail aquí, si queréis apuntarlo. Y este es mi Twitter, por si queréis añadirme. No digo nada interesante, pero siempre me gusta tener followers. Además, quería hablaros hoy un poco, no sé si tengo tiempo, antes de las preguntas, sobre mi experiencia en el extranjero. Yo me fui a Suecia por dos razones, ¿no? Cuando estaba en UPCnet yo estaba trabajando, llevaba 3 años, quería crecer más, la empresa no me lo permitía y el salario pues no era el que yo tenía en mente para mi profesionalidad y dije, bueno, pues me voy a estudiar fuera. Y buscando me fui a Suecia porque la educación es gratuita, el máster me salió gratis y sí, hace frío. Pero es una experiencia que os recomiendo a todos si podéis salir fuera, ya sea cuando acabéis el máster o cuando queráis. Es muy importante para vuestro desarrollo personal. Vais a ver cómo otra gente hace las cosas, que no todo se hace como aquí, ni todas las estructuras son iguales que aquí. Pero no todo es flos y violas, que se dice. Cuando te estás solo no lo pasas bien. Yo primero me fui a Estocolmo, estudié allí el primer año, haciendo el máster, el primer año del máster, me fue muy bien, encontré muchos amigos de gente que está aquí, que está haciendo doctorado allí ahora, y el segundo año decidí hacer un intercambio con TU Delft en Holanda, y me volví a ir solo, y volví a pasar las penurias de estar solo. Estuve un mes en un hotel viviendo, las clases no estaban las que me tocaban, no encontraba alojamiento, no es fácil, no es fácil. A la larga, luego mirando hacia atrás, ves que el beneficio para mí ha sido óptimo. En la escuela de KTH aprendimos muchas cosas. Yo hablaba con él que teníamos un curso entero solo sobre BGP. Eran 10 créditos, creo, sobre BGP. ¿Vale? Te dan un tocho así de gordo y dice, dale, a estudiarlo. Y tienes prácticas y examen sobre BGP. Es una educación muy poco matemática, al menos allí no les importa las mates a nivel de máster. Y está muy bien, es muy relajada, yo me lo pasé la verdad que muy bien y aprendí mucho. Y luego fui a TU Delft donde quería aprender algo más sobre business, y entonces allí hice la especialización sobre e-business and ICT management, y ahí aprendí cosas como pues, IT alignments, o cómo se alinea un departamento de IT con la empresa, todo el tema de modelos de negocio, estrategias a nivel de IT, ¿qué más? Forecasting de tecnologías, high-tech marketing, cosas que no están directamente relacionadas con la parte técnica, pero que te ayudan a comprender por qué das el servicio que das y a qué coste. Luego ya encontré trabajo, no es difícil encontrar trabajo fuera de España, aquí, por lo que he visto aquí tampoco si sales de la escuela, la diferencia está en el salario. No es difícil, es decir, en Holanda hay una necesidad imperiosa por ingenieros de telecomunicaciones que hablan inglés. Contratan todo, porque no hay nada. Allí es un país muy pequeño, hay poco mercado, o sea, había poco desarrollo desde la facultad de ingenieros de telecomunicaciones. Y bueno, es muy fácil encontrar trabajo. Yo tardé 2 meses, en Alemania también es fácil, pero el problema de Alemania es la integración laboral.
tenéis que saber alemán. En Holanda podéis saber inglés, en Suecia, inglés, Dinamarca, inglés, Finlandia, inglés. Pero Alemania, el problema que tiene es la integración laboral, es muy mala para los extranjeros. Yo he visto cuando venía, he venido antes, he dado un paseo por la escuela, y siempre suelo hacerlo cuando vengo, y he visto, aprende alemán y cosas como estas, ¿no? Y a mí me asusta un poco, ¿no? Porque parece que el único punto de trabajo en Europa es Alemania, y no lo es. Hay más sitios donde se puede trabajar. Alemania está muy bien, Berlín es chulísimo y te lo pasas pipa, y la cerveza muy barata, pero hay otros sitios, ¿eh? Y no sé, si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa, pues yo estoy abierto a responderla. No, bueno, da igual. ¿En Suecia intentaste buscar trabajo o encontraste algo? No, porque yo solo estuve un año, el segundo año de mi máster lo hice en Holanda. Y entonces yo ya como ya estaba allí y por otras razones ya busqué trabajo en Holanda, pero en Suecia se tarda poco, ¿eh? Tengo amigos allí y creo que el que más ha tardado 4 meses en encontrar trabajo. Y la vida en Suecia está muy bien, está muy bien. Lo único es eso, hace un frío, la mínima que he estado yo ha sido menos 28. Y, hay una frase sueca que yo digo mucho, que es que no hay días fríos, lo que hay es ropa mala. ¿No? Merci. Que en la parte del proyecto de CDNs, cuando has dicho lo de CEDEXIS, la empresa esta, ¿cómo hace exactamente para que tu PC se redirija a CDN, que es más apropiado para él? Ellos lo que hacen es, te obligan a poner un JavaScript en tu página web, ¿vale? Es un JavaScript que ellos te proporcionan. Entonces, cuando tú cargas nuestra página web, ese JavaScript carga y es el que calcula el tiempo que tarda en responder el CDN. Vale, pero ¿él se pone en medio entre el usuario y los CDNs? ¿O es que no? Como lo estamos haciendo nosotros, que es como se hace normalmente, es CEDEXIS te da una dirección, 321.cdncedexis.com, y luego tú en tu DNS exterior te creas un CNAME, un alias, que dice, por ejemplo, nuestro dominio para CDNs es cdn.spilkens.com, por decirte algo. Y lo que hacemos es un alias de cdn.spilkens.com, que es lo que nosotros utilizamos dentro, ¿vale?, de las páginas, apunta a CEDEXIS. Entonces el usuario se conecta a cdn.spilkens.com, la resolución DNS le lleva a cedexis.com y CEDEXIS tiene otro alias dinámico que le lleva al CDN que toca. Merci. Vale. Una pregunta mía, voy a tirar para casa. La formación de la ETAC que tú tuviste, sé crítico y compárala con lo que ves por ahí fuera. Es decir, ¿realmente os preparamos mínimamente bien? ¿Uno tiene que buscarse la vida? ¿Tiene que jugar con las cosas? Comenta. Bueno, yo creo que la formación en la escuela es muy buena. Al menos yo creo que sale muy preparado. A nivel técnico es muy práctica. Hay cosas que se pueden mejorar, como en todas, pero es muy práctica y es muy buena, ¿no? Luego cuando vas al trabajo ves que muchas de las cosas que estudiamos aquí, como por ejemplo vas a hacer una práctica de OpenStack, y nosotros empezamos ahora, para que veáis el nivel que tiene la escuela, ¿no? Lo que sí que he visto en otros sitios, por ejemplo en Suecia, una de las cosas que más me sorprendió es la integración entre empresa y escuela. Nosotros, Ericsson y Juniper y estas empresas nos daban el hardware para que hiciéramos prácticas directamente, porque luego ellos, o Telia son eras como la telefónica sueca, ¿vale?, trabajamos directamente con lo que hay en el país y con lo que se está trabajando. Por ejemplo, estudiamos todo el tema de Metrolan, que es algo muy común en Estocolmo, y nos enseñaron cómo se monta una Metrolan. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, tú sales de la escuela y te pones a trabajar en Telia y tú ya has estudiado cómo se hace la Metrolan. Obviamente la escala no es la misma, pero hay mucha integración, ¿vale? En TUDEL también una cosa que vi es el guest lecturer, que es algo así como lo que he venido a hacer yo, una pequeña charla. Nosotros teníamos en cada asignatura, una vez por semana venía alguien de la industria a hablarnos, ¿vale? De hecho, he explicado antes que yo tenía una asignatura que todas las clases eran con guest lecturer. Pero lo que decía el tío, como hago yo aquí, no entraba en el examen. No. Luego teníamos 30 papers para leernos, que nadie nos ha hablado de ellos, y eso es lo que entra en el examen.
lo que tienes que hacer es que lo que has aprendido en clase te ayude a comprender los papers. Son sistemas distintos, ¿no? También lo he hablado antes con David, que son sistemas muy distintos a nivel de qué es lo que se busca del alumno, ¿eh? También hay que ponerlo en contexto porque aquello es un máster. Sí. Vosotros estáis acostumbrados a grado o a ingeniería técnica, ¿vale? Un máster supone que es un estilo de aprendizaje un poco diferente. Sí, es un poco diferente. Pero luego a nivel de recursos, obviamente, esa gente tiene mucho dinero. Y eso es innegable, ¿eh? Yo estaba con uno de mis profesores, era de los que tenían bastante poder en TU Delft, y él estaba muy indignado porque se habían gastado mucho dinero en Blackboard. Blackboard es el Moodle de pago, ¿vale? Y él lo que quería era que todo ese dinero se invirtiera en regalar iPads a los estudiantes para que empezaran a hacer aplicaciones, ¿vale? Pero para que veas la cantidad de dinero que se pueden permitir, que están hablando de este tipo de... Nosotros hacíamos una asignatura que se llamaba Mobile Innovation, que teníamos que hacer un business model y un mock-up de una aplicación móvil, y el que ganaba se llevaba un iPod Touch, el mejor de la clase. Bueno, eso es una idea para IoT. Y respecto a lo que comentabas, lo de que si no estáis tocando ya Amazon... Si no estáis tocando ya, lleváis un retraso respecto a la gente que está saliendo ya trabajando. Eso es lo que quiero sobre todo poner y que es gratis. O sea, la gente está trabajando ya y está aprendiendo esto. Tú cuando salgas allá al mercado tienes que conocerlo. Esos son 6 meses o un año que les llevas de ventaja. Y el mercado es competitivo. Si aquí es competitivo, afuera también es competitivo. Y no se trata a veces de qué es lo que te enseñan en clase, ya lo he dicho antes, es de cómo tú lo aplicas, ¿eh? Entonces yo os aconsejaría que si os gusta esto que os he explicado, qué es lo que hago yo, y queréis, algún día pensáis que vais a trabajar en esto, hay cosas que hay que tocar ya. Tocarlas, ¿eh? Que tampoco hay que ser aquí el Bill Gates de la escuela, pero Amazon, la cuenta tardas 10 minutos en crearla, necesitáis tarjeta de crédito por eso, pero no os quitan dinero, si no os pasáis. Y te dan acceso a todos los servicios. Y por ejemplo, este servicio que os he comentado de Hit, esto está basado todo en la API de Amazon. Lo único que la han copiado la gente de Hit. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un estándar. Y tal vez las empresas que están, yo creo que las empresas que están saliendo aquí, o las startups, tú eres una startup. El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante, ¿no? Que es cuándo pasas de, que tiene relación con lo último que he puesto, es de cuándo me paso a la nube, o cuando estoy en la nube y me paso a tener mi propio centro de datos. Porque lo que está pasando es que como la barrera de entrada para servicios en la nube es muy baja, es decir, Amazon es gratis el primer año, la capa gratis, que tienes una instancia micro, un balanceador de carga, bases de datos, bueno, ¿vale? Es gratis. Entonces yo creo que era una startup, coste cero el primer año, ¿vale? Y la pregunta es, ¿en qué momento paso de Amazon y me voy y me empiezo a crear? Porque Twitter empezó en Amazon y ahora tiene sus propios centros de datos. ¿Por qué lo ha hecho? Y la pregunta que se hacía en el artículo es, ¿cuál es ese número? Y ese número que se maneja actualmente son $10.000. Dicen que a partir de los $10.000 te tienes que empezar a pensar a cambiar. Por eso Amazon ahora está bajando precios. Ha bajado este mes ha bajado a la mitad todos los precios. ¿Por qué? Porque te quiere tener enganchado más tiempo a sus servicios. Y luego otra cosa que va a venir ahora y que yo creo que también tiene que ver mucho con esto, lo escuché en Boston el año pasado en el Red Hat Summit. Nosotros utilizamos derivados de Red Hat en la empresa, y el CEO de Red Hat dijo una cosa, yo la adapto a mi manera, pero dijo algo así que estamos como en la época del tornillo, o del tornillo o de la arandela, o como queráis llamarlo, ¿no? En la revolución industrial, ¿qué es lo que pasó? Que por primera vez podíamos generar, gracias a las máquinas de vapor, y que era una máquina, podíamos generar que todos los tornillos fueran iguales. Y cuando todos los tornillos son iguales, tú puedes hacer un avión. Si todos los tornillos fueran diferentes, tú no puedes hacer un avión, porque no tienes fiabilidad. Lo que está pasando con el cloud computing ahora es exactamente eso. Ya no son máquinas, ya son recursos, y todos los recursos son iguales. Es por eso que se están generando cosas como Amazon, plataformas como servicio, que es, ¿no sabéis lo que es una plataforma como servicio? Vale, pues, ¿qué quiere decir? Que yo hago mi plataforma de servicio, yo que sé, voy a inventarme algo. Bueno, Heroku, vale, no voy a inventarme nada. Heroku es una plataforma como servicio. Ellos te dan servicios de que tú tiras tu código y se te levanta la máquina, ¿no? Eso es una plataforma como servicio. Ellos están generando tornillos. Y vosotros vais a construir los servicios, los aviones, que van a ir encima de estos tornillos. Pero tenéis que saber que es un tornillo. Y esta es
mi última aportación respecto a esto. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, pues Sebastián, de verdad, muchas gracias por Nada. venir, por volver de vez en cuando y sobre todo por darnos esta visión actual, además. Pues muchas gracias. Nada.